Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que tiene a muchos de ustedes preguntándose qué está pasando realmente. Vamos a desentrañar el escándalo que sacude el amor de Mert y Afra. Si han escuchado bien, vamos a hablar de Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu, la pareja que conquistó los corazones de miles con su química en pantalla y que ahora parece estar enfrentando turbulencias en su vida privada. Prepárense porque esto se pone intenso. Desde que la serie Yalan aterrizó en nuestras pantallas, la conexión entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu trascendió la ficción. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes, Seyran y Ferit, se desenvolvían en esa compleja historia de amor y desamor, cautivó a una audiencia global. Lo que empezó como una especulación, una chispa de química que los fans detectaron, pronto se convirtió en un rumor persistente y finalmente, en lo que muchos consideran una relación confirmada. Las redes sociales explotaron con teorías, cada foto juntos, cada aparición pública, era analizada al milímetro. Y es que, seamos honestos, esa química que derrochan es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, donde las luces brillantes a menudo proyectan sombras inesperadas, la aparente felicidad de Mert y Afra ha sido empañada por un escándalo que ha sacudido los cimientos de su relación, o al menos de lo que creíamos que era su relación. El título de hoy, Mert Afra, el escándalo que sacude su amor revelado, no es una exageración. Estamos hablando de revelaciones, de chismes que han salido a la luz, y que han puesto en tela de juicio la solidez de su vínculo. Durante mucho tiempo Mert y Afra mantuvieron un perfil relativamente bajo respecto a su vida privada. Preferían que su trabajo hablara por sí solo, y entendemos esa necesidad de preservar un espacio personal. Sin embargo, los rumores de una relación se intensificaron de tal manera, que era casi imposible ignorarlos. Y cuando se confirmó o al menos se hizo muy evidente que estaban juntos, la alegría de sus seguidores fue inmensa. Celebraron la unión de dos talentos que además parecían complementarse a la perfección. El problema surge cuando de repente empiezan a circular informaciones, o al menos señalamientos, que sugieren que la relación no era tan idílica como parecía, o que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Se habla de supuestas infidelidades de terceras personas involucradas, de malentendidos que escalan a proporciones mediáticas. Y aquí es donde el escándalo toma protagonismo. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Hay pruebas concretas, o son solo especulaciones alimentadas por la sed de noticias de la prensa del corazón? Uno de los rumores que más fuerza ha cobrado, y que ha sido el epicentro de este escándalo, gira en torno a la supuesta cercanía de Mert con otra figura pública. Los detalles específicos pueden variar según la fuente, pero la esencia del chisme es la misma, una conexión que habría cruzado los límites de la amistad y que habría afectado directamente a Afra y a la estabilidad de su relación con Mert. Entendemos que en el mundo del espectáculo, las amistades son comunes y necesarias, pero cuando se trata de parejas consolidadas, las líneas pueden volverse borrosas, y es ahí donde la controversia se desata. Afra, conocida por su profesionalismo y su discreción, se ha visto, sin quererlo, envuelta en este torbellino de especulaciones. ¿Cómo está manejando ella esta situación? ¿Se siente traicionada, o es todo un malentendido magnificado por los medios? Las reacciones en redes sociales han sido un reflejo de la lealtad de sus fans, quienes han salido a defenderla, a criticar las acusaciones, y a pedir respeto para su privacidad. Es importante recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas con sentimientos y vidas complejas. Mert, por su parte, también se encuentra en el ojo del huracán. Las acusaciones, o al menos los rumores que lo señalan, han generado opiniones divididas. Algunos lo defienden argumentando que la prensa tiende a exagerar, mientras que otros cuestionan sus acciones y la posibilidad de que haya habido un comportamiento inapropiado. Es un equilibrio difícil el que deben mantener las celebridades cuando su vida privada se convierte en noticia. ¿Y qué hay de la serie? Es inevitable preguntarse si este escándalo extralaboral está teniendo algún impacto en la producción de Yalan. A veces la tensión o la reconciliación en la vida real pueden verse reflejadas, para bien o para mal, en la interpretación de los actores. O quizás son profesionales lo suficientemente maduros como para separar sus vidas personales de su trabajo.
La verdad es que la serie sigue siendo un éxito rotundo, y la química entre ellos en pantalla sigue siendo un factor clave. Para entender un poco mejor la magnitud de este escándalo, es importante analizar de dónde provienen estas informaciones. ¿Son filtraciones de personas cercanas? ¿Son inventos de la prensa sensacionalista buscando titulares? En muchas ocasiones, la falta de confirmación oficial deja espacio para la especulación, y es ahí donde los rumores se vuelven virales. Lo que sí es innegable es el interés que genera la vida amorosa de figuras tan populares. Los seguidores de Mert y Afra están divididos. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada a la pareja, creyendo que están siendo víctimas de la prensa o de envidias. Por otro lado, hay quienes, basándose en las informaciones que circulan, expresan su decepción o preocupación. Es un debate constante en redes sociales donde cada comentario, cada like, parece ser un voto a favor o en contra de la pareja. Es fundamental recordar que a pesar de que los vemos en pantalla y sus vidas parecen expuestas, Mert y Afra tienen derecho a su privacidad. Las acusaciones y los rumores, por más jugosos que parezcan, deben ser tratados con cautela hasta que haya confirmaciones sólidas. La presión mediática a la que están sometidos debe ser agotadora, y es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee. Hemos visto cómo en el pasado otras parejas de actores han enfrentado situaciones similares. Algunas han logrado superar las crisis, otras no. El tiempo dirá qué sucederá con Mert y Afra. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto un foco de atención aún mayor sobre su relación, y ha generado una ola de comentarios y opiniones entre sus fans. Hasta el momento, ni Mert ni Afra han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre este escándalo particular. Han optado en gran medida por el silencio o por respuestas vagas, lo que, como suele ocurrir, alimenta aún más las especulaciones. Este hermetismo, aunque comprensible para proteger su vida privada, deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Analizando las diferentes versiones que han circulado, parece que el problema principal gira en torno a una supuesta cercanía de Mert con una colega, algo que habría molestado profundamente a Afra. Las especulaciones sobre la naturaleza de esa relación, si fue algo puntual o algo más prolongado, son las que han generado la mayor controversia. Y como suele suceder, en la ausencia de información clara, la imaginación de los medios y del público llena los vacíos. Es interesante observar cómo este tipo de escándalos, aunque dolorosos para los involucrados, también sirven para avivar el interés en los proyectos de los artistas. La serie Yalan sigue siendo un fenómeno, y la atención que genera su vida personal, para bien o para mal, se traduce en más visibilidad. Es una realidad compleja del mundo del entretenimiento. Sin embargo, como audiencia, es nuestro deber ser críticos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo barato. Debemos recordar que detrás de las noticias virales, hay personas reales que están atravesando situaciones delicadas. Apoyar a nuestros artistas significa también respetar su espacio y no contribuir a la difusión de rumores infundados. En resumen, el escándalo que sacude el amor de Mert y Afra parece centrarse en supuestas infidelidades o acercamientos inapropiados de Mert con una tercera persona, lo que habría generado una crisis en su relación con Afra. Las informaciones son contradictorias y la falta de declaraciones oficiales ha dejado un gran margen para la especulación. Lo que está claro es que la atención mediática sobre esta pareja está en su punto más álgido, y sus seguidores están expectantes ante cualquier desarrollo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un recorrido intenso por el reciente escándalo que ha envuelto a Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu. Hemos explorado las diversas teorías, los rumores que han circulado y la atención mediática que ha generado este tema. Lo más importante es recordar, como siempre, que detrás de las figuras públicas hay personas, y que la privacidad es un derecho fundamental. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Espero que la información haya sido de su interés y que les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores, o es simplemente prensa sensacionalista? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estoy creando contenido que les interesa. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos.
Partan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.